Este sabor a impunidad que le deja al pueblo ecuatoriano ver cómo una persona, por ejemplo, sentenciada por delitos graves o de conmoción social, se acoge a un habeas corpus para salir en libertad, o como un contralor, que es el encargado de cuidar, de controlar el manejo de los fondos públicos, que declara no tener nada o mayor cosa en Ecuador, lo sentencian por recibir coimas, pero cuando la justicia estadounidense lo acusa, puede pagar en Estados Unidos una fianza de $14 millones. Y este mal sabor queda porque más allá de las sentencias, incluso la cárcel, que es por excepción, recuperar lo robado está quedando para otro capítulo de la historia. Felipe Rodríguez, PhD en Derecho Penal, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Steffi, encantado. Quiero empezar por Gracias algo por acompañarles. Le quería preguntar primero sobre lo que acabamos de escuchar. El expresidente Correa también está sentenciado a 8 años en Ecuador por el caso Sobornos. Ecuador dice ahora insistir en un pedido de extradición cuando su abogado dice que Bélgica no solo que no dará seguimiento a la solicitud de extradición, sino que además se negarán a cooperar con la justicia en el marco de un proceso que lo tildan de político. Digamos que el pedido de extradición queda como para decir que Ecuador intentó extraditarlo. Sí, es decir, quedará en eso al tener el estado de refugiado, tiene una protección del derecho internacional y estaba escuchando al anterior entrevistado y tiene la razón en cuanto a ese estatus, es decir, a los beneficios que ese estatus te da. No lo podrán extraditar mientras, por supuesto, esté vigente ese estatus de refugiado. Y en ese caso, por ejemplo, donde también están sentenciados el ex vicepresidente, ex ministros, etcétera, por ser parte de una red, según la justicia ecuatoriana, que cobró sobornos para su partido a cambio de contratos. ¿Quién paga el daño? Es decir, si cobraron coimas, si el contratista no asumió el pago, sino que encareció la obra, como se vio en Odebrecht y en tantos otros casos, y los responsables se van, consiguen refugio, asilo, y acá el Estado ecuatoriano, ¿cómo? ¿Cuánto recupera? Quiero empezar por algo que es fundamental y es de entender lo mal estructuradas y armadas que están nuestras sentencias. En realidad, yo no niego que existan esos casos de corrupción, pero quiero explicar cómo tenemos una letra muerta, completa muerta, en las sentencias. Y voy a ponerles un ejemplo que yo creo que todos tenemos que entender. Vamos a imaginarnos que aquí se trata de un caso de corrupción en el cual Fiscalía acusa y dice que han existido $100 millones de perjuicio. Cuando uno va a hacer el peritaje contable o verifica los datos de la sentencia, ¿con qué se va a encontrar? Por ejemplo, que $80 millones de ese contrato de 100 son gasto real, son costo real de la obra. Es decir, digamos que es una carretera, es lo que realmente se invirtió. Que la utilidad que debía recibir el contratista es de 5 millones, digamos, entonces vamos en 85. Pero descubrimos que el funcionario público logró encarecerlo, es más, hizo los pliegos del contrato para que gane ese contratista y que de esa forma el proyecto cueste 15. Con el siguiente trato, ibas a llevarte 5 de utilidad, ahora vas a llevarte 10 más, es decir, el triple, 15 en total para ti. Con eso sumamos 95 y esos 5 que faltan son mi comisión. Perdón, se me cayó el audífono, son mi comisión, son mi coima. ¿Cuál es el error que cometen las sentencias? Es que condenan a pagar a ese funcionario público 100 millones. Pero si es que nos vamos a los números, lo único que recibió de coima son 5. Entonces no se trata, en el caso de lo que le estoy diciendo, no estoy negando que exista corrupción, pero si es que ganaste 5 de forma ilegal y te condenan a pagar 95 más de lo que efectivamente tienes, la pregunta es ¿cómo puede el Estado ecuatoriano recuperar una cifra que al final termina siendo ficticia? Porque 80 se fueron o lo hacen para que suene bien, aunque saben que no va a ser recuperable. Entonces, usted nos habla de seguir con la ruta del dinero, la cooperación internacional finalmente, lo que puede hacer la UAFE, los cambios que se quieren dar ahora. ¿Qué tiene que pasar para que realmente se pueda dar con la ruta del dinero, que es otro problema, pero para que lo recupere Ecuador, no cuando otros países actúan, lo acusan allá y terminan entregando bienes o pagando fianzas en Estados Unidos, cuando el afectado fue Ecuador? Perfecto, yo sí creo que ahí sí amerita un cambio urgente de nuestra normativa y coincido con muchos penalistas que ya lo vienen sosteniendo. ¿Qué es la fianza? ¿Qué es la caución? Pensemos siempre que el proceso penal tiene un fin. El fin del proceso penal, además de que alguien cumpla una condena, es que se repare a la víctima. La caución no es más que un cálculo de lo que podría haber sido el daño
y lo que le dices al procesado es: ¿quieres defenderte en libertad? ¿Quieres estar en la calle mientras te defiendes? Vas a entregarnos por adelantado ese valor. Si es que ganas y eres inocente, te lo devolvemos, y si es que no, se lo imputa ya como un adelanto a lo que sea el valor final de la condena. Si diste un poco más de lo que te hemos condenado, te daremos el vuelto. Los Estados Unidos lo han hecho muy bien. Entonces, como les ponía el ejemplo anterior, determinan en cuánto te beneficiaste específicamente por ese contrato, te dicen esa es la caución, se apoderan del dinero. Cualquier persona va a preferir aquello a estar preso, es decir, salir en libertad, y finalmente lo que tenemos es un Estado como Estados Unidos quedándose con el dinero del incremento patrimonial de nuestros corruptos, importante entenderlo, mientras el Estado ecuatoriano, que es la víctima, se queda sin ver ese dinero. Entonces sería muy importante que empecemos a aplicar una fórmula similar en el Ecuador. Jorge Glass, Capaya, ¿quieren salir libres? Muy bien, este es el monto del perjuicio, ojo, no del perjuicio del contrato, el monto del perjuicio que ocasionaste tú en cuanto a tu beneficio, y si quieres salir, danos esa caución, y cuando te condenamos, el Estado ya tiene el dinero y dejamos de tener, como he dicho al inicio, letra muerta en las sentencias. Ahora, la Procuraduría está pidiendo, por ejemplo, a la justicia norteamericana que califique al Estado como víctima de los delitos que se le imputan al excontralor Pollitt. Está sentenciado en Ecuador a 6 años y al pago de 40 millones, pero huyó sin pagar ni la pena ni el dinero. Y esto pongo como ejemplo solamente porque es el caso que está ventilando la justicia estadounidense ahora y moviendo al Ecuador a no quedarse viendo cómo se siguen saliendo con la suya sin pagar nada al Estado ecuatoriano. Pero la realidad es que son cientos de casos donde el Estado no recupera. Entonces, ¿hay posibilidad real de empezar a recuperar sin valerse de las excusas de por qué no lo logran y cómo la normativa no les permite y la falta de control? Sí, definitivamente va a haber una fórmula, pero estamos haciendo el camino al revés, es decir, nos estamos poniendo primero los zapatos y luego las medias. Como yo digo, deberíamos iniciar recuperando el dinero y verlo a pelear en el exterior. Ahora, la Procuraduría tiene que contratar estudios jurídicos, por ejemplo, en este caso en los Estados Unidos, que son carísimos, y lo que yo consideraría adecuado es que se contraten estudios jurídicos contra el resultado. Esto es, hay estudios jurídicos que se dedican exclusivamente a la recuperación de capitales. Cobran caro, por ejemplo, el 15% de lo que se recupera. Es un valor, si hablamos de 100 millones, quedarán con 15 millones de dólares. Pero eso generaría un no gasto inicial para el Estado en contratación de abogados, un estímulo para el recuperador de capitales en otros países, y son estos recuperadores de capitales los que tendrán que seguir esa ruta del dinero. En el caso del ex vicepresidente, por ejemplo, el próximo 11 de mayo es la audiencia de apelación de Jorge Glass por el caso Singue. Allí está sentenciado a 8 años. ¿Podría volver a la cárcel en caso de ser ratificada esa sentencia? ¿O porque está la apelación del habeas corpus también? ¿O por cómo se dieron los casos y las cosas cree que allí sobrepasa lo jurídico y son más bien ya hechos consumados en cuanto a esa apelación? Digo porque la apelación, porque la Corte de Guayas acaba de revocar el habeas corpus a favor de Alias Junior, el líder de los choneros. Sí, de hecho el caso sería similar. Si es que la Corte Provincial revoca la sentencia que declara la libertad de Jorge Glass a través del habeas corpus, Jorge Glass tiene que volver a la cárcel. Y ojo, es tan ilegal lo que se hizo, ni siquiera cuidaron las formas, que yo aspiraría a que la Corte Provincial entonces pueda hallar todas esas irregularidades. Incluso la Procuraduría ha comentado y ha dicho que no fueron notificados, pero además la falta de competencia del juzgador, y sobre todo un argumento de fondo, y es que la Corte Constitucional en sus sentencias prohíbe la libertad en estos casos por tratarse de casos graves y que causan conmoción social. Es decir, ha sido muy clara la Corte Constitucional, y Jorge Glass entonces tendrá que regresar a la cárcel. Eso sería lo que tendría que pasar en un país donde se respeta la justicia. Yo me sigo negando a creer que hubo un pacto. Sería realmente un baldazo de agua fría para todos saber que empezamos a pactar con... Felipe Rodríguez, PhD en Derecho Penal, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado.